Pues ya se acabó el mes de mayo prácticamente. Hoy es nuestro último domingo del mes de mayo del 2013 y todo el año va volando, ¿verdad? Va volando. Ya vamos a la mitad del año, pero qué increíble que estamos con Dios. Amén. ¿Están bien del aire? ¿O le subimos más? Si quieren, lo ponemos más fuerte para que se despierten, porque luego algunos se quedan dormidos. No, no es cierto. Amén, creo que está bien así, ¿ah? Está rico. ¿Ya llovió? ¿Más? ¿Seguro? Es que allá no llega. Miren, aquí están las de estas. Llega hasta donde está Carmelita y Pedro. De ahí para atrás ya no alcanza. Entonces, si quieren más fresco, pásense para adelante, ¿ok? Les digo que está mejor acá adelante, pero se quieren quedar allá atrás. Bueno, ok. La vida de todo ser humano, quiero empezar hablando de esto. Ya ven que hemos estado platicando un poquito acerca de estas cosas. La vida de todo ser humano es un constante aprendizaje. ¿Estás de acuerdo conmigo? La realidad es que nadie viene a este planeta sabiéndolo todo, ¿no? A decir verdad, llegamos aquí y no sabemos absolutamente nada. Y es bien interesante porque todo lo que somos el día de hoy es el producto de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Cosas muy básicas, cosas que nos han formado. Estas cosas que forman ya parte de nuestras personas, de nuestro ser, las hemos aprendido de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que primeramente la influencia más fuerte que un ser humano puede tener en la mayoría de los casos es la de sus padres, ¿no? Y aprendemos tantas cosas de nuestros papás, ¿no? Y luego nos dicen, mira, igualito a tu padre, ¿verdad? O igualito a tu mamá, y no porque te parezcas a ella, ¿verdad? Sino porque haces casi lo mismo o tienes los mismos patrones de conducta o de comportamiento o los mismos gestos o ve tú a saber cuántas cosas, pero somos a veces una copia de nuestros padres. Definitivamente también el segundo entorno que nos afecta de una manera fuerte son nuestras familias, ¿no? En el grupo familiar donde crecemos, nuestros tíos, nuestros primos, no sé, ese grupo que ahí tiene una fuerte influencia en cada uno de nosotros. Y bueno, también definitivamente es nuestro entorno social, ¿no? El lugar donde vivimos, donde crecemos, también afecta nuestro aprendizaje. Siempre, yo también es algo que he dicho, es que siempre, es que nos ha tocado vivir en una época con una tremenda inclinación hacia lo intelectual o lo académico. ¿Estás de acuerdo? Somos muy afortunados porque la verdad es que tenemos oportunidades que quizás nuestros abuelos no tuvieron, ¿no? Hoy en México es un derecho la educación y todos tenemos derecho a ser educados, a recibir educación. La educación es gratuita, y es pública, ¿no? Y como te decía, pues estamos muy volcados, yo creo que como género humano a esta cuestión de lo intelectual y de lo académico. Y es interesante que tenemos toda clase de carreras, ¿no? Hay toda clase de escuelas y hay toda clase de carreras. Ahora últimamente me ha sorprendido cómo hay escuelas para cocinar, ¿verdad? Y ya es una licenciatura, ¿no? Y ganan buena lana los chefs. Si tú eres un buen chef, te va muy bien, ¿verdad? Pero imagínate, ya estudias, ya vas a la escuela para enseñarte a cocinar. ¿Amén? Hermanas, si estás fallando ahí en la cocina con tu esposo, hazle un favor, ve a la escuela, ¿sí? Porque a lo mejor no estudiaste bien cocina y tu esposo está sufriendo, tus hijos están sufriendo. Entonces ve a estudiar cocina, ¿amén? No es cierto, hermanas, no es cierto. Solamente una broma. Pero bueno, la realidad es que hay cualquier cantidad de escuelas y cualquier cantidad de carreras. Ahora, pregunta. Si yo te preguntara hoy, ¿sabes leer? ¿Qué me contestarías? ¿Ok? Si yo te preguntara hoy, ¿sabes escribir? ¿Qué me contestarías? Ok.
Casi todos tenemos la respuesta. ¿Sabes dónde te enseñaron a leer y escribir? Yo creo que todos, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos dónde nos enseñaron a leer y escribir. ¿Dónde? En la escuela, ¿estás de acuerdo? Y sabes el nombre de tu primaria, ¿no? Mi primaria era la Francisco Medina Asensio. Imagínate, era un gobernador de aquí de Jalisco. Yo estudié la primaria en el DF. Esa fue mi primaria, ¿no? Y yo recuerdo ahí que me ponía la maestra bien padre las tarjetotas con las letras, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Antes, cuando todavía eran tarjetas, ¿verdad? Ponían, ay, se veían, yo me acuerdo que se veían bien bonitas las letras con las tarjetotas y te ponían tus tarjetas para aprenderte las letras, ¿no? Y te las hacía tu mamá y bien redonditas y bien bonitas, ¿verdad? Y yo me acuerdo, ¿no? De mis primeras quizás palabras, ¿no? Y cómo conjugabas ahí, o no sé cómo se diga, las vocales con las consonantes, ¿verdad? Y wow, empezabas ahí a leer tus primeras palabras. Lo tengo muy claro. Pero ¿qué tal si te preguntara, ¿sabes creer? ¿Sabes tener fe? ¿Tienes clara la respuesta? ¿Sabes dónde lo aprendiste? ¿En dónde te lo enseñaron? Aún más, vamos a ir más allá. ¿Sabes? Porque una cosa es creer y otra y tener fe, pero ¿sabes creer en Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Sabes tener fe en Dios? ¿Tú podrías decirme dónde aprendiste a tener fe en Dios? Fíjate, algo que es bien curioso es, no es lo mismo creer que sabemos a verdaderamente saber. ¿Estás de acuerdo? Porque nosotros podemos creer que sabemos. No es lo mismo creer que tenemos fe a verdaderamente tener fe. ¿Estás conmigo? Ok, el título del sermón de esta mañana se llama Aprendiendo a tener fe. Aprendiendo a tener fe. Punto número 1 es una pregunta. ¿De dónde viene nuestra fe? ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Te has puesto a pensar de dónde viene nuestra fe? ¿Alguien quiere contestarme esto? ¿De dónde viene nuestra fe? Ok, gracias. Respuesta correcta. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie más? Definitivamente viene de ahí. Pero una vez que conocimos de la palabra de Dios. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no conocimos de pequeños de la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y nuestra fe en la mayoría de los casos podríamos decir que viene de nuestros padres. De lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿Estás de acuerdo? Yo creía en lo que mi mamá me enseñó. Mi fe venía de lo que mi mamá me compartía. También a veces escuchaba algunas pláticas en la familia y de ahí venía mi fe, ¿no? Y déjame decirte que yo crecí como un niño o como un joven que tenía una fe que decía creer en algo, porque se me había transmitido algo. Ok, vamos a reafirmar lo que nos contestó Vero en Romanos 10:17, acompáñame. Dice Romanos 10:17, ¿estás conmigo? Todos con su Biblia, hermano. Quiero ver sus Biblias, por favor. Bien arriba. Bien arriba. Y el que no la traiga, pamba loca con picayelo. Digo, no es cierto. No, hay que traer nuestras Biblias, hermanos. Romanos 10:17, ¿estás conmigo? Dice... A ver, hermanos, ¿estás conmigo? Que se vea que están los casados, amén. No se supone que ya encontramos el amor de nuestra vida, ¿no? Nuestra ayuda perfecta, adecuada.
Los solteros son los que están en esa lucha, pero nosotros ya estamos ahí, debemos estar animados, hermanos, ¿ok? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Fíjate algo bien interesante. Es interesante ver cómo lo que escuchamos es lo que terminamos creyendo. Lo que tú escuchas es lo que terminas creyendo. ¿Y a qué voy con esto? Si tú escuchas a Jaime Maussan, ¿no?, y te avientas el del tercer milenio, tú vas a acabar creyendo en los ovnis. De verdad. Y cada que voltees al cielo vas a andar queriendo ver platillos voladores. De verdad. Es curioso, pero es una realidad. Quienes escuchan mucho de esto empiezan a creer cada vez más, cada vez más, cada vez más, y están, al rato ya están bien metidos y bien convencidos de esa situación, ¿no? Si escuchas a Walter Mercado, ¿verdad?, vas a terminar creyendo en puras barbaridades, ¿no? Pero vas a terminar, ¿no?, si te dice que te vistas de rojo, vas a salir de rojo, ¿no? Si te dice que tu número de suerte es el 4, entonces vas a andar buscando 4 todos los días, ¿no? Y vas a terminar creyendo en un montón de cosas que tienen o que afectan tu vida. Créeme, personas viven así, creyendo en esas cosas porque se han estado ya. Hay personas que diario quizás necesitan leer el horóscopo, sí. Hay personas que necesitan estar yendo constantemente a que les lean las cartas, ¿no? La otra vez estábamos estudiando ahí la Biblia con Sergio y unos hermanos, no sé si te diste cuenta, Sergio, pero atrás de nosotros, ahí en el café, le estaban tirando las cartas a una persona. Y la gente cree en eso. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo es posible? Pero uno termina creyendo en eso, ¿sí? Por la gracia de Dios se nos dio una oportunidad, pero uno termina creyendo en cosas de ese tipo. Si tú ves, esto es bien probado y comprobado, si tú ves ese programa de lo extranormal, ¿no?, o la mano peluda, o ¿cómo se llama?, ¿no? La mano peluda es en el radio, ¿ah? Y el otro es el extranormal, y luego que los cazafantasmas y todo. Cuando menos pienses, tú vas a estar en tu casa, ah, caray, una sombra como que vi. Una sombra, hay un espíritu aquí, ¿no? Ay, me jalaron los pies, ¿no? Ay, se me subió el muerto, ¿ah? Tenía un hermano que como me platicaba esas cosas, ¿no? Y después me lo caché, le encantaban las películas de terror, ¿no? No, pues con razón andaba siempre soñando quién sabe cuántas cosas y sintiendo quién sabe cuántas cosas. Lo terminamos creyendo. Terminamos creyendo en esas cosas. Ahora, pero lo que estamos hablando hoy, esta mañana, es de tener fe en la palabra de Dios. Dice que la fe viene de escuchar el mensaje, amén. Y lo que se escucha es el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Y a lo mejor, no sé cuál sea tu percepción o si te has puesto a preguntar a las personas. ¿Por qué la gente hoy no tiene fe en Dios? ¿Por qué la gente hoy no tiene fe en Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Estamos leyendo el muy interesante, el semanario de lo paranormal y quién sabe cuántas cosas más, pero no estamos escuchando el mensaje de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Entonces la gente hoy no tiene fe en Dios. Como resultado, fíjate, esto es bien interesante, terminamos creyendo en cualquier tontería. Cuando no escuchamos el mensaje de Cristo, cuando no escuchamos la verdad de la Biblia, vamos a terminar creyendo en cualquier barbaridad.
traemos una fe de chile, mole y pozole, ¿verdad? De crees en Cristo, pero también en Buda y también en Krishna y también en quién sabe cuántas cosas más. Fíjate, lamentablemente, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Eso no es tan lamentable, eso es increíble. Pero lo lamentable es que en muchos de los casos es el libro menos leído. Todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Todo el mundo te la regalan cuando te casas, en donde te cases, en la religión que te cases si quieres. Siempre te arrima alguien una Biblia, órale. No. Y uno piensa que por tenerla ahí en el librero, o abierta ahí, ya con eso ya la hiciste. Pero no escuchas el mensaje de Cristo y sí escuchas un montón de cosas. Fíjate, es bien triste ver que se puede profesar una fe, pero sin haber leído y sin tener el conocimiento del libro de donde emana esa fe que supuestamente se profesa. ¿Estás de acuerdo? No. Vivimos en un país cristiano. En México la mayoría de la gente cree en Jesús, en Dios y en el Dios de la Biblia. Pero lamentablemente la mayoría de las personas en nuestro país no conocen la palabra de Dios. Esa es mi historia. Cristiano hasta los 24 años, ¿no? Y con toda la liturgia que hay que cumplir, ¿verdad? Yo sí bueno, me faltaba una que no cumplí, no estaba confirmado, ¿verdad? Y mi mamá siempre trajo ese pendiente, ¿no? Pero yo decía, yo creo en Dios. Cuando yo vine a la iglesia, yo decía que yo creía en Dios. Pero la realidad, nunca había leído la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Nunca me había dado el tiempo de leer la palabra de Dios. Todo era de lo que había escuchado, de lo que me habían dicho, de lo de aquí por allá. Y pues bueno, pues ahí es. Y la mayoría de nosotros es por inercia, ¿no? Porque ahí caminaron todos y pues vamos, pues es la que nos enseñaron, pues ahí seguimos, ¿verdad? Pero nunca me había dado la oportunidad de leer la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, cuando por primera vez empecé a leer la Biblia, entonces pude desarrollar una fe personal, amén, no algo que me habían prestado, no algo que caminaba como la corriente, sino pude desarrollar una fe personal y, ojo, algo muy importante, aprender a creer verdaderamente en Dios, amén. No solamente creer, pero aprender verdaderamente a creer. ¿Qué es Dios? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? ¿Qué significa en mi vida si yo digo Jesús es el Señor? ¿Cómo afecta estas declaraciones en mi persona? Entonces aprendí eso cuando fui a la palabra de Dios, amén. En Juan 20:30, acompáñame. ¿Estás conmigo? Juan 20:30. Esta parte me encanta mucho de la Biblia. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Cada escritura que leo digo me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, es que la verdad es que la Biblia me encanta toda. Ok, Juan 20:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están registradas en este libro. Wow, eso me impacta. O sea que hay muchas cosas que hizo Jesús que no sabemos, porque no están registradas, pero Jesús hizo muchas cosas más de las que tú y yo leemos en los evangelios. Pero dice en el 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. En otras palabras, para que crean que ustedes que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo tenemos una Biblia en la casa? Para que la leas, para que sepas lo que hizo Jesús y para que tú tengas una fe personal. Esa es la razón de la Escritura. Qué increíble, ¿estás de acuerdo? Y qué afortunados somos ahora. Qué afortunados somos ahora. Sabes, antes tener una Biblia, ni soñarlo. Saber leer, mucho menos. Y ahora todos tranquilamente, hasta la regalan, siempre he dicho, hasta regalan las Biblias. Es tan fácil tener una Biblia. Somos muy afortunados. Pero el propósito de que tú tengas la palabra de Dios es que leas lo que, wow, hizo Jesús. Y que a través de leer empieces a desarrollar una fe y creas en Él. Amén. Ese es el propósito de la Biblia. Cada que tú y yo leemos la palabra de Dios, vamos a desarrollar nuestra fe. ¿Estás conmigo? Punto número 2. ¿En qué hemos puesto nuestra fe? ¿En qué hemos puesto nuestra fe? ¿Cuáles son las cosas en las que tú y yo creemos? Y yo sé que ya muchos de nosotros nos hemos vuelto a Cristo y nuestra manera de pensar ha cambiado, pero me estoy refiriendo en general. ¿Cuáles son las cosas en las que el ser humano cree? Creemos en el conocimiento, ¿no? Estamos volcados hacia el conocimiento. Y creemos que en el conocimiento está la respuesta para todo, ¿no? Y es impresionante, es fabuloso y es increíble, es hermoso. Cuántas cosas tan impresionantes el ser humano conoce el día de hoy. Wow, te sorprendes, ¿no? Dices, no, ahora te tienes que dedicar a algo porque definitivamente no puedes conocerlo todo, ¿no? Te dediques a lo que te dediques, te tienes que especializar porque hay tanto, ya hay tanto conocimiento que es increíble. Pensamos, fíjate, que en la medida que estemos mejor preparados, podremos tener más éxito en la vida. Y entonces hay que ir a una buena escuela, ¿verdad? ¿No? Sí. A lo mejor buscar la mejor escuela y hacer el esfuerzo, porque si tú vas a una buena escuela, se te van a abrir las puertas de la vida. Y relativamente eso es una verdad, ¿no? Sí funciona así la cosa, ¿verdad? Que la escuela te puede dar prestigio, o no sé cómo lo puedes llamar. Pero ¿realmente eso es éxito en la vida? ¿Realmente el conocimiento tiene el poder de hacerte una persona exitosa? O yo creo que sí, exitosa en los estándares del mundo. Pero espiritualmente, ¿el conocimiento te puede hacer una persona exitosa? Confiamos mucho en eso, ¿no, hijo? Tienes que ir a la escuela y tienes que prepararte porque tienes que salir adelante en la vida, ¿no? Y casi pensamos que si no estudia va a fracasar, ¿no? Sí entiendo que se va a enfrentar a muchos retos, pero es demasiada confianza en eso, ¿sí? Yo conozco personas, personalmente tengo unos primos que no terminaron la secundaria y son muy exitosos. Y yo digo, no siempre es así. Ya me curé de eso, ¿eh? Digo, no siempre es así. Y desde muy chicos, yo no quiero trabajar. Digo, yo no quiero ir a la escuela, papá, yo quiero trabajar. Y no les gustaba ir a la escuela, se pusieron a trabajar, les ha ido muy bien, ¿no? Pero a veces confiamos demasiado en esas cosas. ¿En qué cosas hemos puesto nuestra confianza? Sabes, es bien triste que la gente cree más en la mentira que en la verdad. Las personas creen más en el poder de la mentira que en la verdad. Y gente hoy está convencida de que no se puede vivir rectamente. Y es que a fuerzas tienes que mentir. Y quién sabe cuántas excusas hemos inventado para justificar la mentira en nuestras vidas. Y no confiamos en la verdad. Creemos más en la trampa que en la rectitud. Creemos más en el soborno que en la honestidad, ¿no? Aquí todo es con una lana, ¿no? Como dicen, con dinero baila
el perro, dicen, ¿verdad? Y pensamos, no, es así, o sea, hay que mocharse. Así es como funciona. Y estamos ya tan programados, no, es que si no lo haces de esa manera, no avanzas, no sales adelante. No se puede ser recto, no te esfuerces, no se puede, fíjate que no es así. Y la gente está tan convencida de eso. Creemos más en el dinero. Creemos que el dinero tiene un poder mágico, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que si tenemos dinero nuestra vida va a estar arreglada. Que todos los problemas que tenemos el día de hoy se solucionan con dinero. Mi esposa no me quiere, ¿no? Porque no le he comprado su casa. Pero si le comprara su casa, me amaría. Mis hijos no me obedecen porque no les he podido comprar su Xbox, o ahora cuál es el Wii o el Yes o el Wii en francés. Yo digo el Yes en inglés, ¿eh? El Wii, ¿no? Pero si yo les comprara eso, serían más felices. Platicaba con alguien, me acuerdo mucho. No todos los niños tienen que ir a Disneylandia para ser felices, ¿estás de acuerdo? ¿No? Ah, no, pero nos hemos comido ese pastel, ¿verdad? Y pensamos, ¿no? Que si les damos, que si tenemos, vamos a estar más felices. Y ponemos nuestra confianza en, no, hay que echarle ganas y chambear y duro, ¿no? Trabajar duro, pensando que eso nos va a traer bienestar a nuestra vida. Fíjate, escuché algo que me llamó la atención, creo que lo compartí la otra vez, y decía que los hombres gastan la mitad de su vida haciendo dinero, ¿sí? Tratando de hacer dinero, y luego hacen dinero y gastan todo su dinero en recuperar su salud, en recuperar su vida. Qué ironía de la vida, ¿eh? Pero así pensamos. Creemos más en el materialismo, en la comodidad. Y como hemos hablado, una cosa es vivir cómodamente y otra cosa verdaderamente diferente es ser feliz. Podemos vivir cómodos, pero bien infelices. Creemos más en nuestras habilidades y en nuestras capacidades. Por eso buscamos prepararnos y desarrollarnos mucho en eso, porque pensamos que de eso depende el éxito en nuestras vidas, ¿no? Creemos más en la tecnología, ¿verdad? Ahorita que está eso tan de moda. Y hemos puesto toda nuestra confianza en estas cosas, pensando que es la clave para ser feliz, que es la clave para tener éxito. En 1 Corintios 1:21, acompáñame. 1 Corintios 1:21, cuando estés ahí, dame un fuerte amén. Gracias, hermanos. ¿Las hermanas no vinieron? Ah, que no han llegado las hermanas. Okay. Fíjate, en efecto, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana. Y prefirió salvar por medio de su mensaje a los que confían en Él, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que en toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza
humana. Pensamos erróneamente, como les decía, que todo esto que vimos anteriormente puede ayudarnos a salir de nuestros problemas. Y confiamos en eso. Y nos invertimos en eso. Solamente para darnos cuenta de que no, realmente no nos ayuda. ¿Sabes? Una buena relación con tu esposa no depende de tu educación, no depende de tu posición social, no depende de tu preparación, no depende de tu entorno familiar. ¿Sabes de qué depende que tengas éxito con tu esposa? De que conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio. De eso depende. Que tus hijos sean buenos hijos no depende que vayan a una buena escuela, que les des todo, que los castigues. No. Depende de que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y los enseñes en el Señor. Y entonces tus hijos van a ser personas de éxito. Como decía, el propio éxito en nuestras vidas no depende de nuestra preparación. No depende de nuestra preparación. Leí un artículo, no sé si los leyeron, que no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero un porcentaje alto de los millonarios en Estados Unidos no terminaron la preparatoria. No depende de la educación, pero depende de cómo andemos con Dios. Mira, es bien curioso. Cuando tenemos un problema, buscamos soluciones en todos lados, menos en Dios, ¿no? Y vamos con el psicólogo, y vamos con el psiquiatra, y vamos con los anónimos, y vamos con los no tan anónimos, ¿no? Y vamos a las cartas, y vamos al café, y que el agua del quién sabe dónde, ¿no? ¿Cómo? El agua, ¿ya fuiste, va, papi? Solito te expusiste. Solito cayó, no dije el nombre, solito cayó, ¿no? Y andamos buscando aquí y allá. Y primo, préstame una lana para salir de este problema. Y vamos al banco y a la caja de ahorro. Y vamos ahí a la cooperativa. Y pensamos que esa es la solución al problema, ¿no? Y es curioso. Ya cuando estamos bien ahogados y ya que hemos quemado todas, entonces sí, Dios, ayúdame. Cuando debería ser totalmente al contrario, ¿estás de acuerdo? Si hay un problema en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer tú y yo es buscar a Dios. Cualquiera que sea, una situación con tus hijos, una situación con tu esposa, un problema económico, un problema legal, lo que sea en tu vida, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Y no Dios lo dejamos ahí por el lugar 22 más o menos o el 30 si bien le fue. Primero buscamos todas las palancas y todas las relaciones. Oye, fulano, ya supiste, está en el gobierno, está bien acomodado, búscalo a él, que te ayude. Y ya llegas con el pariente y ya ni pariente es, ya te desconoció, ¿eh? Ya ni se acuerda de ti, ¿no? Tenemos que buscar a Dios primero. ¿Sabes? Los lugares a donde recurrimos por ayuda demuestran dónde está nuestra confianza. Fíjate, es curioso cómo pensamos. Cuando tenemos un problema económico, pensamos que la solución es más trabajo. ¿Y qué hacemos? Vamos y trabajamos más. Y no digo que trabajar está mal, ¿ok? Hay que trabajar y hay que trabajar duro. Pero ¿será una solución de fondo? A lo mejor por un rato, ¿verdad? Pero luego te acostumbras, sigues gastando igual y es un hoyo sin fondo. Y las respuestas están en Dios. Todas las respuestas están en Dios y a Él tenemos que ir primero, amén. Fíjate, qué curioso. Creemos más en el poder de alguna solución, de alguna palanca, de algún préstamo, pero no creemos en el poder de la oración. ¿Cuánto cuesta orar? ¿Cuánto te cobra Dios porque te arrodilles? ¿Cuántos filtros hay que pasar para ver a Dios y que te pueda recibir?
¿Cuántos? En este mismo momento cierras tus ojos y estás conectado a Él. Sencillo. Pero no, vamos al banco, vamos con fulano, vamos con perengano, vamos con el psiquiatra, vamos con merengano, y ya después, ay, pues está Dios, ¿verdad? Déjame, Dios, ayúdame. Lo primero que tenemos que hacer es orar, amén. ¿Cuánto creemos en el poder de la verdad? ¿Cuánto confiamos en el poder de la verdad? Que si tú y yo somos personas rectas, Dios nos va a bendecir. ¿Cómo? No sé, pero Dios nos va a bendecir. Nos va a ir bien en la vida. Si confiamos y hacemos lo correcto. Y sabes que es bien triste que en momentos cruciales en nuestras vidas vendemos nuestra fe. En momentos difíciles bajamos el estándar y nos entregamos y bueno, ni modo, pues ahí te va. Oh, híjole, pues nadie se da. No. Aunque yo no lo vea, si yo soy una persona recta, Dios va a cuidar y Dios va a bendecirme y Dios va a proveer para mis necesidades. Amén. ¿Cuánto creemos en el poder de la humildad? No, no te dejes, no te dejes, no te dejes porque si no te aplastan. ¿Ah? Se te vienen encima. Y sí, se te vienen encima. Pero decía una amiga, hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. ¿Va? Déjalos que se te vengan encima. ¿No? Dios los pone en su lugar. Pero no confiamos en eso. Eres bien menso. Te dejas de todos. ¿Cuánto confiamos en el servicio? En saber que si vivimos una vida de servicio a los demás, Dios nos va a bendecir. Dios va a cuidar de nosotros. ¿No? Estamos bien metidos en nuestro rancho, ¿ah? Tú lo tuyo, mi buen, porque si no, nadie va a ver por ti. Sí, nadie va a ver por ti, así es el mundo de ingrato. Pero Dios no es del mundo. Él está en el cielo y es santo y nos ama y te va a cuidar. Qué triste que hemos cambiado, hacia dónde ha virado nuestra confianza, hacia las cosas mundanas, y nos hemos apartado de las cosas espirituales que son profundas y que son eternas. ¿Ok? Aquí vamos a terminar, punto número 3, ¿por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué ya no vemos milagros? ¿Alguien tiene una respuesta? Sencillo. Fíjate, es interesante ver cómo muchos de nosotros podemos pensar que los milagros son cosa del pasado y los vemos en la Biblia y dices, wow, y se abrió el mar, wow, y se paró el sol, wow, y cayeron las murallas de Jericó, wow, y Sansón, wow, ¿y cuál otro? Y Daniel, wow, los leones no se lo comieron, wow. Le hice como león, wow. Y vemos todas esas historias y pensamos como que ocurrió en otra galaxia, o en otra dimensión, o en otra tierra, o en otra dimensión, o en otro universo, ¿no? Pero no, pasó en la tierra que tú y yo habitamos. En el mundo que tú y yo somos parte de. Pero sabes, el problema es lo que te decía hace un rato, que nos hemos volcado tanto a lo intelectual, tanto a lo académico, que hemos perdido nuestra fe. Y sabes, cuando tú no usas algo, se atrofia. ¿Estás de acuerdo? Se atrofia. Yo antes era goleador, pero he dejado de jugar y ya no meto goles. Me he atrofiado un poco. Si no estuviera hoy en el partido de la tarde, ¿verdad? Te atrofias, ¿estás de acuerdo? Muchos de nosotros, si nos subiéramos a una bicicleta ahorita,
¿no? O si te pusieras unos patines. Espérate. No empujen. No lo practicas, te atrofias. El problema que tenemos como humanidad es que no estamos practicando nuestra fe. No la estamos ejercitando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la fe? Se atrofia. Y cada vez cuesta más trabajo tener fe, ¿estás de acuerdo? Bien interesante, pasa algo bien interesante. Si tú eres un hombre que toda la vida ha hecho ejercicio como tu servidor, ¿no?, siempre vas a estar en forma, guapo y presentable, ¿no? No es cierto, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después de los 30, bajar 1 kilo 2 cuesta. Después de los 40, el doble. Cuesta más trabajo. ¿Sabes? Si dejas de hacer ejercicio, cuesta un trabajo otra vez volverte a encarrilar, ¿no? Volver a tener la disciplina de hacerlo. Muchos de nosotros hacíamos ejercicio, ¿estás de acuerdo? Bien, teníamos disciplina, ¿no? Corríamos 400 kilómetros, ida y vuelta, y apenas empezábamos a sudar, ¿no? Pero hemos perdido condición y cuesta mucho trabajo. Sabes, a la humanidad le está costando mucho trabajo volver a tener fe, volver a desarrollar su fe. Mateo 13:53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿de dónde ha sacado todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer tales milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre no es María? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde ha sacado todo esto? Y no quisieron hacerle caso. Por eso Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no creía en él. Es cuestión de fe. El problema no es Dios ni su poder. El problema es nuestra falta de fe. El problema es que como creemos en todo menos en Dios, no le damos la oportunidad de trabajar en nuestras vidas. Nuestro sistema de creencias se mueve de esta forma: agotamos todas las posibilidades que tenemos y cuando ya no nos queda nada, entonces sí, buscamos a Dios. Un hombre o una mujer de fe actúa de manera totalmente contraria. Siempre lo primero que va a hacer es buscar la ayuda de Dios. Mateo 17:20, no vayas, solamente escucha. Dice: ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Les respondió: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. En la Biblia de lenguaje sencillo, me encantó esta traducción, dice: Jesús les respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. A lo mejor eso de fe, dices: bueno, no me queda claro qué es la fe, pero confianza, esa sí está bien clara, ¿no? Oye, déjale las llaves a fulano de la casa. Híjole, no le tengo confianza.
Pero a Perengano sí le tengo confianza. ¿Qué tienes la confianza de que le vas a dejar las llaves y todo va a estar bien en tu casa, no va a pasar nada? Eso es confiar, ¿estás de acuerdo? Creemos en Dios, pero no le tenemos confianza, ¿no? Y mejor confiamos en otras cosas que en Dios. Pero dice que si tuviéramos un poco de confianza en Él, las cosas serían bien diferentes. Y quiero animarte. ¿A poco la Biblia puede ayudarme a cambiar? Tenle confianza a Dios, dale la oportunidad. ¿A poco la Biblia me puede ayudar a ser una mejor persona? ¿A poco no? ¿A poco la Biblia puede ayudarme a resolver los problemas con mi esposa? Claro, pero dale la oportunidad. ¿A poco la Biblia me puede ayudar a tener una mejor relación con mis hijos? Seguro que sí, pero tienes que tener confianza en Dios. Es cuestión de confianza, amén. Ojo, ¿qué cosas no veríamos si tuviéramos un poco de fe? ¿Cuántos de nuestros problemas no se solucionarían si tan solo confiáramos un poco en Jesús? Déjame decirte algo, por eso es importante venir a la iglesia. Porque en este lugar es donde puedes aprender a tener fe. En la escuela va a ser difícil, ¿eh? Si es escuela pública, cero religión. Ahí no se va a hablar nada porque te metes en una bronca. No va a haber nada. En la chamba, en el trabajo, difícilmente. A la iglesia venimos a aprender de la fe, a desarrollar nuestra fe y amar a Dios. Estudia la Biblia, amén. Date la oportunidad de conocer el poder que Dios tiene para ayudarte en tu vida. Les amo mucho, buenas tardes.